Buenas noches, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Creo que ya podemos empezar, ¿no? O esperamos unos minutitos. Muy bien, entonces, muy buenas noches toditos, a toditos otra vez. Vamos a continuar con las disculpas del caso y vamos a compartir y aprovecharemos estos minutos. Bien, ¿se ve la presentación? Sí se ve la presentación, profesor. Muy bien, entonces vamos a empezar estos primeros minutos haciendo un pequeño repaso de lo que ya hemos visto y luego seguimos desarrollando. Ah, ya habíamos visto una introducción de todas las formas de sabiduría o formas de cognición que existen en el Aymar, partiendo de los verbos cognitivos, ¿cierto? Entonces quería partir de este esquemita que no nos tenemos que olvidar para saber en el Aymara cuáles son las formas cognitivas que hay. Y esto es lo que vamos a seguir profundizando esta noche y la siguiente sesión. Bien, entonces habíamos, si se acuerda, habíamos visto el muspaña, ¿no? El sorprenderse, el asombrarse ante la realidad o ante cualquier aspecto que nos sobrepase. Está ahí. Y luego teníamos la otra categoría que era ah, el despertar, el abrirse a nuevas perspectivas que no tenían, no estaban consideradas, se le daba poca importancia y de repente, a raíz de una decisión, de un liderazgo u otra cuestión, la comunidad cognitiva se abre o el sujeto cognitivo encuentra el nuevo camino hacia el futuro, que sería el part-time. Y algo más concreto era el ver, ¿no? La observación y la verificación de lo visible en la realidad, que habíamos usado básicamente el verbo uñaño. Vamos a recordar eso. Y un verbo parecido a eso, la vigilancia o el espiar a otra persona, a otra casa, a otra situación, ¿no? Entonces, y en los otros sentidos, es decir, en la escucha, por ejemplo, estaría el isaño, ¿no? Que básicamente se va a diversificar en istaña y en ischuquiña, que habíamos dicho. Entonces, estamos haciendo un muy breve repaso porque quiero hoy día presentarles algo nuevo que no habíamos visto hasta ahora, pero necesitamos recordar esto muy claramente, todos estos y maneras de hacer sabiduría. Habíamos hablado también del antaña, la memoria, ¿cierto? Es decir, todo lo que traemos a colación, todo lo que traemos al presente, pero recuerden que la particularidad de la antaña era que no solamente esta misma palabra se aplicaba al recuerdo de un pasado, sino también a la decisión
a un proceso del futuro. Entonces, y a una idea en el presente. Entonces, lo interesante de Amtaña es que la misma categoría se aplica a todos los tiempos. Y de ahí eso parecía indicar que en Aymara no hay una linealidad en el tiempo, sino que todos los tiempos efectivamente están presentes. El Lupiña, que era básicamente el pensar o el reflexionar de manera libre, ya sea un sujeto particular o en comunidad, como por ejemplo en una asamblea, ¿no? Cuando todas las certezas se suspenden, que y hay las creencias, aunque en Aymara no hay esa categoría de creencia, ¿no? Pero cuando las percepciones comunes ya no existen, entonces hay una duda como abierta, hay un vacío. Ahí es donde entra el Lupiña. Entonces, es un abrirse a todas las contingencias posibles, a todas las posibilidades. Eso era lo interesante del Lupiña, ¿cierto? Pero vamos a seguir profundizando mucho más después. Solo necesitamos fijar ahorita todas estas categorías para aplicar a los evidenciales que quisiera mostrarles en la primera parte de esta noche. El Yatiña, eso es el saber. Esto podríamos traducir las categorías normales en inglés o en castellano de conocer algo, ¿no? Pero habíamos dicho que no es exactamente eso. Yatiña en Aymara es parecido en el quechua yachay, es saber hacer más bien, ¿no? Es procedimental, es práctica, pero no es solo práctica como simplemente hacer, sino hacer sabiendo, algo así, ¿no? Entonces, el saber hacer cómo, eso estaría sintetizando el yatiña. Y el uraña, claro, es la parte mucho más operativa y práctica del yatiña. Todo el que sabe hacer algo, o sea, operativamente con la mano, con el pie, con el cuerpo en general, entonces con esa experiencia del hacer, llega a esta otra categoría del saber ya, ¿no? Entonces, tampoco es, el yatiña tampoco es solo práctica, también es intelectivo, pero es saber hacer. Y lo interesante, y lo vamos a ver enseguida cuando lo conectamos con qué es el mundo, qué es la realidad, entonces podemos entender el mundo, la realidad como obrado, como hecho, como construido. En ese sentido se conecta muy bien esta categoría del saber hacer, ¿no? El yatini y con el urano. Después habíamos visto que algo que engloba y controla incluso éticamente a estas otras formas de saber es el amuyaño, que lo podemos traducir como comprender, entender, ¿no? Pero está muy conectado a lo ético. Solo alguien tiene amuyo o puede tener esa comprensión de algo, alguien que también está sujeto a lo correcto. Si no, pues simplemente va a ser un saber técnico que puede ser yatiña o una reflexión muy abstracta que puede ser lupiña, ¿no? O simplemente un ver sin alguna dirección específica, ¿no? Y el amuyaña es el que le da el contenido de lo justo, de lo bueno, que la comunidad ha aceptado, que una cultura ha aceptado, y en ese marco estas otras categorías del saber se guían, se establecen, se corrigen. Eso es el ambiente, la comprensión global de un fenómeno, ¿no? Y además tiene que ver con la totalidad. Lo vamos a ir profundizando. Por el momento nos quedaremos con esa idea básica. Y el saña, que habíamos dicho que se ha perdido su sentido cognitivo y lo entendemos como solo decir, ¿no? Pero no hay que olvidar que también significaba algo intelectivo. Y todo esto habíamos dicho que se puede juntar en un núcleo emotivo, en un núcleo psicológico, intelectivo, que está en el centro de la persona, pero también de la comunidad, incluso de otros seres, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de otras cosas más, pero lo que quisiéramos decir aquí, que las formas cognitivas que hay, todo lo que estamos mencionando, al final se amarran, se establecen, se anidan en el chuima, ¿no? Que es una categoría grande. Y es donde, en el chuima que donde puede desaparecer también lo que diríamos olvidarse, ¿no? Chuima chakhat, chuimam chakhat, entonces se ha perdido en el corazón.
No estamos hablando del corazón anatómico, ¿no? En concreto, sino en el corazón más, no quiero decir metafórico, pero algo central, un núcleo que incluso un tronco, una planta puede tener, ¿no? Y en este caso estamos hablando de las personas. Y hemos aumentado a todo esto hablando de las epistemologías de la virtud, es decir, capacidades de inteligencia, capacidades cognitivas, entre comillas, mentales, que ayudarían a construir también las sabidurías. Si en ese sentido hablaríamos en Aymara, entonces estuviéramos diciendo, recuperando, por ejemplo, el sertuji, ¿no? El curioso, el inquieto, mejor el inquieto que quiere hacer todo, no se queda conforme y puede abarcar muchas cosas, tanto prácticas como teóricas, por decirlo así, ¿no? Y el APA es el que está ocupado, el que no pierde tiempo. Es, es parecido, ¿no? Pero el APA es mucho más práctico, ¿no? Tiene que ver con el hacer, más bien, la ocupación de estar sin perder el tiempo en algún hacer. Y el chiqui, ese sería, para reducirlo en una palabra castellana, el inteligente, el perspicaz, el que es muy hábil en aprender algo rápido, y recuerda rápido, sabe aplicar rápido. Esa habilidad, esa rapidez de aprendizaje, de discernimiento sería el IQ. Y el IQ, habíamos dicho también que es muy interesante porque no solamente es alguien que tiene pericia, ¿no? Alguien que sabe, como saber abstracto, como incluso como el atiña, etcétera, sino que el IQ recupera una cualidad de felicidad, de juego, de alegría, de alegría. Entonces, es un sabio alegre, por decirlo así. El pico, eso sería. Entonces, todo esto, ahora quiero unirlo, ahora sí, lo nuevo que decíamos, es este cuadro que quiero presentarles, los evidenciales. Antes de seguir hablando, porque vamos a seguir hablando de esas categorías cognitivas, ahora lo vamos a juntar enseguida. Bueno, ya lo hemos hecho, pero vamos a hacer el repaso de juntarlo con la epistemología tradicional, occidental, entre comillas, con las formas de saber en Aymara. Pero antes de continuar con eso, este es el cuadro que quería esta noche presentarles, que se llaman los evidenciales, es decir, cuando alguien sabe algo, no solamente lo sabe, sino hay grados de saber, hay grados de seguridad, hay grados de confianza que ofrece el que está sabiendo y además lo entabla, ¿no? Lo acuerda, lo muestra con los que le están escuchando. Entonces, no es solo saber algo, sino es saber de muchas maneras. Y en esto me estoy refiriendo a todas las formas que ya hemos pasado ahorita, ¿no? Tanto el yatiña, el lutiña, el unijaña, el amuyaña, etcétera. En cualquiera de esas categorías siempre se va a guiar, o mejor dicho, va a estar graduado, así lo podemos decir, con estas formas que es muy rico en la Aymara, ¿no? Que desde la pragmática, desde la lingüística se ha estudiado como evidenciales, ¿ya? ¿Qué es un evidencial? ¿Qué es un evidencial? Es una marca que en un idioma tiene, ¿no? Que un idioma tiene para decir qué tan seguro es lo que está afirmando, lo que dice saber, lo que muestra como su sabiduría. Pues es la confiabilidad o la validez, digamos, que el lenguaje tiene eh, para marcar la sabiduría, exactamente. Espero que se esté entendiendo, si no, me preguntan nomás. Como que tiene eh, dos dimensiones, ¿ya? Los evidenciales. Por una parte, la fuente de información, ¿ya? Es decir, si sé algo, si digo que, eh, no sé, he marcado un celular, no sé, estoy diciendo que yo lo he hecho. Entonces, la fuente de información es primaria, es mía, ¿no? Yo lo he visto, yo lo he sabido, yo lo he sentido, etcétera, en ese sentido. Pero no solamente hay eso, sino hay fuentes de segunda mano, de tercera mano. Hay otra persona que me habría dicho, por ejemplo, ¿no? O más bien puede ser memoria, o también puede ser
dichos populares. Entonces, hay esas fuentes de información. Eso es un aspecto. El otro aspecto de los evidenciales es la modalidad epistémica. Eso también es interesante. Es decir, por una parte, esta modalidad epistémica, por una parte es, sabe realmente, es decir, puede demostrarlo de alguna manera, eh, puede haber mayor seguridad. Ahí diríamos sí sabe. Y si no, la otra modalidad epistémica es solo cree, solo opina, solo sospecha que no tiene razones, no tiene evidencias para demostrar, probar lo que está afirmando saber. Entonces, hay esas dos modalidades básicas, ¿no? En modalidades epistémicas se dice. Ahora, como les decía, hay que tener cuidado con esto de creer en Aymara. No hay eso de creer en Aymara, ¿no? Como concepto, como palabra. Ahora sí, ¿cuáles serían entonces los evidenciales en Aymara? A eso entraremos, ¿no? Eh, Hay primero evidenciales directos. Eh, Porque el principal es el wa, el sufijo wa. Entonces, por ejemplo, al decir él sabe, podemos decir upaj yati wa. Entonces, con ese wa le estamos dando que nosotros estamos atestiguando que sí sabe. O sea, a mí me consta que sabe, porque lo he visto directamente o lo he escuchado directamente, etcétera. Entonces, ese es el wa, el evidencial directo, el que es del hablante. Pero hemos dicho en su otro sentido más débil, no tengo evidencias, ¿no? Pero puedo decir ahí smacha, entonces, yati smachiwa, smacha. Solamente parece que sabe, ¿no? Parece, incluso puede ser que yo lo haya visto, ¿no? Pero tal vez no me ha asegurado de verificarlo bien con la vista, por decirlo así. Entonces, parece que sabe, o sea, en ese sentido es el smash. Ahora, hay otro, y esto ya es una hipótesis nomás, no está registrado como evidencial en los manuales normales de lingüística, pero uno puede decir lo siguiente, hay un evidencial que sería el que serviría para cerciorarse solamente para uno, no para reportar a otras personas, sería el sufijo sa. Ese sa tiene otras funciones, pero en este caso solamente nos vamos a fijar en su función de evidencial, que sirve para decir que yo me estoy cerciorando. Por ejemplo, estamos en tiempo de helada, estamos haciendo todavía chuño, entonces uno puede ir ya congelado bien o no, en una mañanita puede ir a, entre comillas, verificar. Puede decir, lo JSA, puede decir, lo JRXA, en ese sentido. Me estoy cerciorando nomás, tal vez lo dudaba yo, no sabía que ha congelado, no ve, entonces, pero ahora sí me estoy cerciorando, ya es un saber seguro. En ese sentido es evidencial, ¿ya? Después hay evidenciales indirectos. Es decir, que ya no depende, o sea, la fuente del saber, de la información ya no soy yo, sino es de otras personas. Sé porque me han dicho, ¿no? Entonces puedo decir, el hermano Román dice que sabe manejar InDesign, por decir, ¿no? Entonces, pero yo no lo he visto, pero otras personas, sus amigos, no sé, me han dicho, entonces yo tengo ese conocimiento de que el Román sabe InDesign, por decir, ¿no? Entonces, eso es por el decir, ¿no? Ya es de segunda mano. Sasau sí, diciendo dice. Entonces, Yatiu Siriwa, entonces, él sabe, saben decir. Pues, a mí no me consta, pero siempre me han dicho que sabe, en ese sentido. Esto es el citativo, ¿no? El sign, el evidencial citativo, o por referencia a otras fuentes, a otras personas. Y de tercera mano, por ejemplo, ya puede ser, el mismo saña funciona para tercera mano, ¿no? Entonces, he oído de otra persona que a su vez ha oído a otra. Así es mucho más lejos, ¿no? Pero sigue diciéndose con el saño, el decir, él dice que ha dicho. Después hay los enfáticos o corroborativos. El evidencial pi, por ejemplo, y a ti pi, dice, ¿no? Ese sufijo pi me está indicando que
claro que sabe. O sea, estoy enfatizando, ¿no? Y además estoy corroborando. O sea, alguien puede ser que me haya puesto en duda. Dice que sabe, pero me han dicho que no sabe bien. Entonces, como yo sé, entonces estoy resaltando, estoy corroborando que sí lo sabe. Claro que lo sabe. Eso. Entonces, eso es otra marca evidencial también, pero en este caso en el sentido corroborativo. O simplemente no puedo corroborar, sino simplemente un poquito más débil, puedo decir, ya tía, sabe pues, así, entonces no le doy mucha fuerza, ¿no? Simplemente le doy un énfasis de que no lo dudes, claro, sabe pues, en ese sentido. Ahora, hay los evidenciales conjeturales, eso es bien conocido también en los estudios de los evidenciales, cuando ya son por inferencia. ¿Ya? No es que me consta, como en el evidencial directo o A, ¿no? Tampoco es por citativo, no es porque alguien me ha dicho o me ha asegurado, ¿no? O tampoco es el smacha, digamos, el que simplemente se parece, ¿no? Ni tampoco el cerciorarse del sa, sino es por inferencia, es decir, lo pienso y por lógica y por deducción inferencial puedo afirmar que, que lo sabe. El pacha es muy fuerte, por eso aquí está puesto como en la modalidad epistémica de saber, ¿no? Yat pachawa, casi estoy asegurando. Realmente no es tan fuerte como el UA, pero es casi seguro. Si lo pusiéramos en términos de probabilidad entre 0 y 1, el patch estuviera por 8, digamos, ¿no? O por 9, así. Casi seguro, seguro que sabe. O sea, no hay mucha duda. Eso es el patch. Pero es por inferencia, por pensar, porque hay otras evidencias que lo puedo probar en otro momento, etcétera, ¿no? Y el cha, ese es el más dudativo, ¿no? Ya no es, en probabilidad pues, le puedes poner 0.2, 0.3, así, y a ti chance. Sa- ¿Acaso sabe? Si estoy poniendo duda, ¿no? Entonces, es casi lo contrario del patch. Estos son, sí, dicho muy rápidamente, las marcas, o sea, en este caso los sufijos, que tiene el Aymara para mostrar los grados de cómo alguien sabe, ¿no? Repito, de Aymara mano puede saberlo porque yo lo viví, yo lo he visto, etc. O simplemente por citativo, porque me han dicho, ¿no? O me puedo cerciorar, o puede ser por inferencia, ¿no? Todos estos casitos complejizan un poco, pero te da, más bien dicho, te da una riqueza de poder entender a la Aymara como, digamos, tiene grados para mostrar el saber. Eso en lógica se ha estudiado, ¿cómo se llama? Hay grados de verdad, se llama. Es decir, un saber puede ser 100% seguro, pero otro saber puede ser un 10% seguro, incluso 0%. O sea, está en duda ya. ¿Será que sabe? ¿Será que no sabe? Y eso es el Cha, por ejemplo, aquí en la imagen. Pues en lógica también se ha estudiado esos grados de saber o grados de verdad también en el otro sentido. Ya, espero que se haya entendido este cuadrito porque quería iniciar con esto para continuar luego lo que veníamos haciendo. Si tienen alguna duda, me dicen nomás. Bien, continuamos entonces. Bueno, esto no hay mucho que hablar porque no es nuestro tema central, pero siempre están ahí en filosofía de la ciencia, ¿no? En todo el siglo XX, estos autores. Sobre todo después de Popper, con los historicistas como Thomas Kuhn, Lakatos o los anarquistas como Feyerabend, etcétera, que no es nuestro tema, pero tenemos que estar conscientes también de que
hay toda una filosofía de la ciencia desde el año 1960 en adelante, ya antes de poder hablar más propiamente de epistemología. Entonces, es como una referencia histórica que en las universidades siempre nos enseñan, ¿no? En estos autores. Lo que sí ya no nos enseñan es, desde la epistemología propiamente dicha, por decir, hay dos tradiciones analíticas. Uno que viene, es precisamente mejor dicho, hay dos tradiciones en epistemología. Una es la tradición analítica, que empieza en el 76, y la otra tradición es la epistemología naturalizada. Sería mucho más complicado de analizarlo porque tiene que ver con la filosofía mucho más entera que se llama el naturalismo. Y eso es lo que, bueno, en los estudios sobre los científicos, sobre la posición filosófica de los científicos, se dice que en el mundo domina esta visión, esta cosmovisión, esta filosofía del naturalismo, es decir, que las causas del mundo, las causas de la realidad están dentro de la misma naturaleza. No hay algo que se puede llamar mente, religión, Dios, causas externas, ¿no? Extramundanas, extranaturales, sino que las causas se cierran en la misma naturaleza. Más o menos por ahí va esta tradición. Y en términos de teoría del conocimiento es lo mismo, es con Quine, ¿no? Bueno, seguimos repasando entonces. El famoso concepto del concepto del conocimiento, que es el más tradicional, ¿no? El análisis tripartito. ¿Qué es un conocimiento? Es una creencia verdadera justificada, ¿no? Pues cuando se dice cuando alguien conoce algo, la formulita es S sabe que P, ¿no? O sea, un sujeto tiene conocimiento de P. ¿Qué es la P? Es una proposición, ¿no? Hay un sujeto, hay una proposición, o sea, el sujeto no es que conoce un sentimiento, o ni siquiera una opinión, o, no sé, una intuición, un decir, una acción, no conoces, sino lo que conoces es una proposición, es decir, una afirmación de que algo es esto. Conocemos, dice que el conocimiento es eso, conocimiento proposicional, no de sentimientos, no de actos, no de contingencias de otro tipo, etc. ¿Y qué expresa una proposición? Una situación de la realidad, ¿cierto? Bueno, eso es básicamente el- el concepto de conocimiento, aunque podríamos encontrar otros conceptos también, ¿no? Entonces, ¿qué es el sujeto? Estábamos diciendo ya, ¿no? No vamos a, bueno, aquí estamos enfatizando el sujeto humano, tanto como persona, tanto como comunidad, ¿no? Pero tranquilamente podemos hablar también de otros sujetos que conocen, o sea, otros seres, los animales, la etología cognitiva, incluso una célula conoce, etcétera. Y esto, decíamos que en el Aymara, el concepto lumasa nos estaría llevando a eso, ¿no? De que una flor, de alguna manera, sabe, está conectado, sabe cómo va a ser otras flores, ¿sí? Lo que en otros lados se llama bioindicadores, ¿no? Pero ahí está palabrita en Aymara que no hay que olvidar tampoco. No vamos a hablar de otros temas que ya son muy conocidos, creo. Ahora, una cosa es el sujeto, hemos dicho, el que conoce, y lo que conoce es una proposición. ¿Y qué es una proposición? Es una afirmación de una situación del mundo. O sea, una afirmación de un hecho. Y los hechos lo que hacen es describir estados de cosas, ¿no? Esto viene de Wittgenstein y toda una historia que no vamos a entrar, pero para no olvidar qué es una proposición, ¿no? Bien, los estados de cosas que están expresadas en una proposición pueden existir en el mundo, ¿no? Pueden ser dichos o no. O sea, pueden estar en el mundo, pero quizás nadie lo ha afirmado en ese sentido. Pero son situaciones, cómo están conectadas las cosas, eso es. Y cuando alguien los formula, eso ya es una proposición. Ah,
Entonces, en resumen, la proposición es el enunciado o conjunto de símbolos con sentido en el que se afirma algo. Y ese algo tiene que ser susceptible de ser verdadero o falso. Es su única función lógica, ¿no? Ser verdadero o falso. Y ahorita vamos a entrar a lo que es la verdad de Neymar, etc. Um, ¿Qué sería la verdad entonces? ¿Qué significa que una proposición P sea verdadera? Significa que se ajusta al estado de cosas realmente existente en el mundo, ¿no? Es de que es real, está realmente presente, es patente, no es que alguien, no es algo irreal, ¿no? Esto tiene que ver con aletheia, con ese concepto griego, ¿cierto? Algo confiable, algo auténtico, no puede ser algo falso, ¿no? Tiene que ver con veritas, etc. Cuando lo que se dice es lo que acontece. Esto es más parecido a la imagen. Lo que se dice tiene que acontecer. No se puede quedar en la palabra suelta. Hay un dicho en Aymara, sañaquipi, se dice. O sea, se dice no después. O sea, es una manera de criticar a cualquiera que habla lo que sea que esté hablando. Entonces, esto cae muy bien para conectarnos a la Aymara, ¿no? Tiene que acontecer. O en otras palabras podemos decir también, tiene que cumplirse lo que está afirmando, ¿no? Y si no, pues es palabra vacía, por decir. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, en teoría de la verdad tienes que combinar dos niveles, ¿no? El nivel discursivo argumentativo, pero también el nivel pragmático de la acción. Y cuando ambos están, eh, hay coherencia, ¿no? Se combinan bien, entonces has llegado a la verdad en ese sentido. Bueno, en teorías de la verdad no vamos a entrar mucho también, pero el más clásico es la teoría de la correspondencia, ¿no? Que viene de Aristóteles. Es decir, la verdad es cuando lo que dices es, o si no, lo que no dices no es. Eso es. Entonces, en el siglo XX, en lógica han avanzado hartísimo, ¿no? Pero reducido en una simple formulita. La nieve es blanca, la nieve es blanca, es verdadera, sí y solamente si la nieve es blanca. Pero estamos hablando en un nivel de la realidad ontológico y en el otro en el nivel del dicho, ¿no? De la afirmación. Bueno, después habrá otras teorías de la verdad, como la fenomenológica, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Cuando coincide la expectativa con la evidencia posterior, o la hermenéutica. Esto la hermenéutica pues, lo vamos a ver cuando lleguemos a Moyano. Aquí simplemente lo estamos apuntando. O la teoría de la verdad como coherencia, ¿no? Entonces, cuando no necesitas ya de la realidad, sino que tu discurso tiene que tener coherencia, no tiene que tener contradicciones lógicas, y bueno, hasta una novela puede ser verdadera en ese sentido, ¿no? O la teoría de la verdad pragmática. Esto también es bien interesante. Se podría acercar mucho a la Aymara, porque el pragmático, bueno, lo voy a simplificar demasiado, ¿no? En el pragmatismo, algo es verdadero. Cuando decimos que algo es verdadero, simplemente es un halago, es un cumplido, algo que funciona, algo que está bien por el momento, algo que nos sirve, algo que tiene éxito. Eso es. Entonces, algo que Naimara, eso tiene su sentido también, ¿no? Si algo sirve para algo, entonces puede ser verdadero en el sentido del pragmatismo. En Aymara se maneja el checa, el concepto de verdad en Aymara es checa. Y ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Significa lo directo, la rectitud, ¿no? Algo que está enderezado, pero también puede ser ah, algo correcto, ¿no? Algo que va por un surco directo. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Para completar el concepto tradicional de conocimiento, el del análisis tripartito. Decíamos que hay un sujeto que conoce una proposición y esa proposición expresa una situación dada en la realidad, ¿no? Entonces, hay tres condiciones para que algo se llame conocimiento. Si no cumple esas tres condiciones, podría ser una opinión, una creencia, podría ser un sentimiento, lo que sea, pero no será conocimiento si no cumple tres condiciones.
Aquí también hay muchos debates al que no vamos a entrar, porque es una definición desde Platón, en realidad viene, ¿no? Esto. ¿Cuál es la primera condición? Que P sea verdadero, que la proposición del que estamos hablando, que el sujeto está conociendo, tiene que ser sí o sí verdadero, ¿no? No puede ser falso. En ese sentido, por ejemplo, si la oveja está en el corral, ¿no? O mejor dicho, si la oveja ya se ha salido del corral, el corral está vacío, yo no puedo conocer, no puedo decir que conozco que la oveja está en el corral, en ese sentido. O sea, no puedo conocer algo falso, solo puedo conocer, solo se podría llamar conocimiento algo que es verdadero. Eh, Otra condición, el sujeto tiene que creer bueno, es casi obvio esto, ¿no? O sea, alguien lo tiene que tener presente, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, puede ser que hay como el tercer mundo de Popper, ¿no? Puede ser que en ese mundo estén andando teoremas, teorías, pero nadie lo ha descubierto, pero eso no se le puede llamar conocimiento. Alguien lo tiene que tener presente. Ah, tercera condición, ese está justificado para creer esto es el centro del debate, ¿no? Los otros casi se sobreentienden, pero esta tercera condición, ya eso vamos a entrar enseguida con un poquito más de detalle. El sujeto que está conociendo una proposición tiene que estar justificado para creer que esa proposición es verdadera. Es decir, tiene que tener evidencias, razones para sostenerlo. No es simplemente es que es verdadero, sí, punto. Sí. Sé, pues sí, no, no es decir, no, ¿por, ¿por qué lo sabes? ¿De cómo lo sabes? A eso responde esta tercera condición, ¿no? Entonces decíamos, la primera condición es estipulativo, tiene que ser verdadero, el- no puede ser algo falso, ¿no? Y claro, alguien tiene que creerlo, eso está muy, muy claro, claro, con la aclaración de que en Aymara no hay eso de creer. El Aymara sabe, el Aymara entiende, el Aymara hace, el Aymara piensa, el Aymara, pero no cree, ¿ya? Entonces, no puedo decir, creo que está viniendo mi amigo. No hay manera de decir eso, sino tal vez con el préstamo dice que viene, puedo decir, pero no creo. Es que aquí hay un conflicto también. Yo a veces digo, en vez de hablar de la filosofía de la mente, como la filosofía occidental tiene, porque aunque está en desuso también eso, ¿no? Pero en la filosofía de la mente decían que nosotros dentro de una cabeza, eso también es discutible, hay mente extendida, la realidad, hay toda una discusión, pero tenemos algo en la mente, una idea, una percepción, que no es lo que decimos que creo que bien, pero en Aymara no hay eso. En Aymara no habría una teoría de la mente, sino habría teoría del Chuima, podría haber, ¿no? Podría haber una filosofía del Chuima, por ejemplo. Entonces, de todas maneras, para terminar con este concepto de conocimiento, ahí está. El sujeto tiene una creencia y esa creencia tiene que ver con la proposición. Y la tercera condición es que no es solo, ¿no? Sino tiene que fundamentarlo porque es verdad que le ha enseñado a saberlo, ¿no? No es por suerte que yo sé, ¿no? Eso también hay todo un debate puede ser que alguien, por ejemplo, en un examen de preguntas con respuesta múltiple, si yo le puedo achuntar, ¿no? O sea, justo la opción B era la verdadera, si le marca el B, así, por suerte puedo saberlo, ¿no? Pero ahí no tendría sentido que si ese alumno que por suerte ha achuntado las respuestas verdaderas, no se puede decir que ese alumno sabe todo el contenido que se le está preguntando. No, no puede ser por suerte, tiene que fundamentarlo, ¿no? Entonces ahí entran los otros sujetos, no es un solo sujeto, sino muchos sujetos. Entonces, hay una comunidad de argumentación, es decir, alguien que sabe tiene que demostrarlo ante sus pares, ante su comunidad de investigación, ante otros investigadores, etcétera. Entonces ahí entra justamente esto de la justificación epistémica. Puede haber otros tipos de justificación. Nosotros estamos hablando ahora de la justificación epistémica, es decir, cómo se prueba, se evidencia la verdad, porque puede justificarlo éticamente.
puede justificarlo, no sé, en otros sentidos, religiosamente o sentimentalmente, pero no estamos hablando de esos tipos de justificación personales o de otro tipo, sino estamos hablando de la justificación epistémica, es decir, poder evidenciar la verdad de una proposición. ¿Y en cuáles serían los tipos de evidencia que se manejan para justificar algo? Puede ser la percepción, ¿no? Entonces, alguien ha visto o escuchado, entonces ahí entre todo, enseguida vamos a entrar, espero que no nos pise el tiempo, a las teorías de la percepción también, ¿no? Hay con la visión, etcétera, hay eso. La razón es otra fuente de justificación, ¿no? O sea, como decía Kant, ¿no? Por la mera reflexión de la razón puedes llegar a verdades, puedes llegar a, o como decía Leibniz también, ¿no? Partiendo simplemente de principios de la lógica, como el de identidad, de no contradicción, etcétera, y haciendo un razonamiento largo, tranquilamente puedes llegar a descubrir verdades. Ahí estaría también. Aunque eso de la lógica clásica en Aymara es discutible, ¿no? La Aymara tiene otra lógica. Creo que no lo vamos a poder tocar por un tiempo, pero la Aymara puede ser trivalente, puede ser tal vez multivalente, y puede admitir la contradicción, etcétera. Eso es un poco discutible, es otro campo, pero eh, es discutible. O puede ser la memoria, ¿no? O sea, alguien que tiene una buena memoria y hay que comprobar eso, sí puede servir para justificar. Hace rato hablábamos de los evidenciales, ¿no? Ahí yatimna, ¿no? Que no hemos justificado, pero ese sufijo imna hace referencia a la memoria, pero es bien especial. No es que yo los recuerde personalmente, eso sería ya, es que yo lo he visto el año pasado, entonces eso sería el wa más bien, sino es como un recuerdo tenue, un recuerdo compartido, un recuerdo de otra persona al que de alguna manera tengo acceso yo, entonces puedo decir yatimna, o sea, dice que sabía esa vez algo, no puedo traducir ahorita porque hay algunas categorías de Aymara que es muy difícil de traducir, pero es como una memoria compartida, ¿no? O tenua con otras personas, entonces sí puedo saber por medio de la memoria en ese sentido. Otros, y hay muchos otros, ¿no? Porque sirven para justificar. Bien, en Aymara entonces, ¿cómo estaríamos entendiendo la verdad? Ah, los pragmatistas, por ejemplo, yo he tenido debates con pragmatistas, dirían que no hay que meterse ya, hay que olvidar eso de la verdad como correspondencia, de que existe la verdad absoluta, algún día la ciencia va a llegar a la verdad, de ese tipo de discurso hay que olvidarse, porque la verdad simplemente es un acuerdo momentáneo de algo que tiene éxito, de algo que sirve, etcétera. En Aymara no debe haber la verdad, sí saben decir, pero sí hay la noción de verdad en Aymara. Y es más, algo bien llamativo, mira, no sé, a ver qué les parece a ustedes. Esa definición que de verdad que recordábamos hace rato de Aristóteles, dice, ¿no? Algo es verdadero cuando lo que dices es. Y en Aymara, si preguntas a un Aymara, obviamente que ni ha leído a Aristóteles, es un hablante nativo, pero ¿qué te va a decir? Te va a decir casi lo mismo que Aristóteles. Yo he hecho así algunas entrevistas y sale eso. En el Aymara se enfatiza lo siguiente: Ukami panua, ukamau sañaja. Si es que es así, hay que decir que es así, para que no se descubra luego lo contrario, cuando kunasu kamakete, nada había sido así, ¿no? Lo que sea, pero que no sea como se afirma, ¿no? Entonces, es muy interesante esa. Yo no me animaría a hablar de la teoría de la correspondencia Aymara. Enseguida lo vamos a ver por qué, cómo se entiende la realidad o el ser en el Aymara. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Ucamaña, ¿qué es Ucamaña? En castellano podemos traducir
es así, pero eso de es no es el ser griego, el ser aymara es bien diferente. Entonces, enseguida lo vemos eso, ¿ya? Pero aquí parece una definición aristotélica. De lo que es, hay que decir que es, ¿no ven? La palabra checa, que es verdad, que viene de Puquina, ¿no? Es Puquina en realidad, que la Aymara lo ha adoptado y lo ha pasado al quechua más. Entonces, checa, 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 hablamos en los dos idiomas, ¿no? Y seguramente quizás en otros idiomas más. Puede denotar tres aspectos complementarios. Un estado encontrado, ¿no? Eso es algo que estás constatando, que puede ser cierto, verdadero. Eso es un entonces ahí se parece mucho a la noción tradicional, ¿no? Pero el checa también puede ser un estado arreglado, ¿no? Algo que es aceptado, algo es la rectitud, ¿no? Algo que es directo. Por ejemplo, cuando se le enseña a los torillos a arar, entonces hay que amarrarle a la fuerza, entonces, al principio su surco va a salir chueco por cualquier lado donde quiere ir, entonces suca chicapa, hay que decir, ¿no? Chicapa es o sea, rectito, como una regla, línea recta, ¿no? Así, el checa tiene que ver con la rectitud, entonces también. Eso sería un poco más propio de la Aymara, ¿no? Pero también puede ser un estado situado, ¿no? Algo correcto, algo justo. Esto ya es como algo jurídico, ¿no? Checapa engaño o checa engaño, digamos. Bien, ahora sí pasaremos, cuando hablamos de la verdad, queremos decir que estamos hablando de la realidad, ¿no ve? Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es el ser en Aymara? Eso es interesante de reflexionarlo también. Podemos decir ser y devenir, ser y devenir. Aunque esto de devenir ya se ha discutido con Hegel, digamos, pero para no, para no mezclarlo, lo diremos nomás así para la Aymara. En el Aymara no hay el ser en el sentido tradicional griego o occidental, ¿no? Como expresión primera, no se parte del ente, de lo que es. Aquí los religiosos dirían, ¿cómo que no? Primero es el ser, Dios. Primero es el fundamento, el ser es el fundamento y recién existen los entes, las cosas, ¿no? Pero en Aymara no se parte de una idea así. Más bien se llega a hacer algo. El acto de ser es posterior al no ser, al cambio, a la culminación, ¿no? Entonces se llega a ser. Al no ser, o sea, no hay una palabra que te haga decir, ay, en Aymara es el ser, ¿no? No hay no hay una raíz, solo hay dos sufijos. El existencial locativo, inca, pues, utancaña, por ejemplo, estar en la casa, es el estar, ¿no? Estar. Y el sufijo existencial fijo, el alargador, ¿no? Por ejemplo, jaquiña, eh, sin alargador es jaqui nomás, ¿no? Pero jaquiña, es decir, ser gente. Ahí estaríamos sacando la traducción en castellano de ser gente. O utaña, ser casa, hachaña, ser grande, así. Pero es solo sufijo, no es una categoría fundante, ¿no? Eso quiere decir que en Aymara el ser y el estar y el ser no son categorías fundantes como en Occidente, sino que son, entre comillas, también accidentes o cualidades relacionales, quizás. Son cualidades. Hay otra, aquí no lo estoy poniendo porque es discutible también, cuando decimos que no hay una palabra raíz para decir ser en Aymara, algunos lingüistas por ejemplo, suelen contestar como que no hay en Aymara, está el cancaño, pero haciendo un análisis largo, podemos decir que el cancaña también es lo que estamos diciendo aquí, es estar estar en una cualidad, auquicancaña, ¿no? Entonces, estar en la cualidad de ser padre, estar en la cualidad de profesor, estar en la, sí, estar no es una raíz empezante, ¿no? Entonces, las cosas pueden estar aquí o allá, espacialmente, o pueden ser esto o aquello, temporalmente.
Eso es. Entonces aquí lo podemos unir con otra categoría que sería lo que llaman la causalidad. Eso es toda una discusión en filosofía tradicional, pero en Aymara eso lo tomaríamos como camachaña. Entonces cuando algo se cae, no sé, llega al rayo, no te preguntas tanto por la causalidad en el sentido naturalista que al principio estábamos diciendo, sino quién está haciendo qué. Pues como que el mundo sería como voluntades que alguien está haciendo algo, o sea, son acciones. Por eso se dice camachán. Con las camachas, ¿qué está haciendo algo o alguien en ese sentido? Ah, y si avanzamos un poquito más, tampoco hay la noción de realidad, como, ¿cómo se entiende la realidad normalmente? Es lo independiente de lo conocido. El ser que conoce, ese conocimiento es muy aparte y lo conocido es muy aparte, ¿no? Entonces, la realidad sería eso, ¿no? Lo independiente de lo conocido. Pero ese tipo de idea no hay en Aymara, ¿no? Lo más cercano sería lo verdadero. Chekawan es verdadero, ¿no? Tampoco hay la idea de decir es lo externo a lo interno, ¿no? Más bien que esa discusión en filosofía de la mente ya está quedando fuera, ¿no? Ya no hay eso de interno, ¿no ve? O sea, dentro de mi cabeza, dentro de mi cráneo, dentro de mi mente, dentro de mi sentimiento, dentro, no sé, y fuera, el mundo sería todo lo que está fuera. Eso se está diluyendo, esa dualidad. En realidad es el dualismo cartesiano, eso, ¿no? Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente, etc. Más bien que está quedando fuera eso, y para la Aymara nos serviría mucho mejor eso. No hablaremos así interno-externo, sino más de acciones. En Aymara, cuando interactuamos con el mundo, entre comillas, nos cercioramos como verdadero, como Checa, por ejemplo. Primero, como que se nos presenta ese mundo. Primero es el kuna, el qué, simplemente el qué. O sea, tampoco es algo indeterminado, sino es algo todavía no conocido. O sea, alguien que, no sé, pues, escucha un sonido en un río, puede decir, kunasa, o sea, no se sabe, o sea, pero no es que es una nada, ¿no ve? Sino, esto, falta determinarlo, pero ya es algo, ¿no? En ese sentido. Empezamos por ahí, entonces. Luego vendría, se nos aparece como uka, cuando ya aplicamos la visión, todas las categorías cognitivas que hemos hablado, pues ya se nos aparecería como uka, como algo señalado, mensurado, algo ubicado en un lugar, etcétera. Eso sería el uka. Todavía no sabido completamente, ¿ya? Eso es la diferencia. Y llegamos a un tercer nivel, que sería el akama o el ukama, cuando decimos es así. Entonces, alguien ya puede afirmar, yo he constatado, yo he practicado, etcétera. Ya, o sea, de todas las categorías cognitivas del que hemos hablado, lo ha completado. Entonces, siempre puede afirmar, Ukamawa, es así, ¿no? Entonces, ese es el tercer nivel de la realidad, cuando algo es así, cuando algo es asá, ¿no? O sea, cuando ya está sabido. El existir, si alguien preguntara, ¿y cómo se dice el existir? Simplemente es el utjani, ¿no? Algo existe, algo utja, algo hay. ¿Qué significados tiene el existir? Neymara, el utjaña, es el haber, ¿no? Hay qué, hay una silla, hay una pared, hay. O habitar. Utjaña es uta es la casa y alguien que habita esa casa, ese es el utjani, uthiri, ¿no? O también puede ser provisión. Entonces, me he comprado comidas, etcétera. Entonces, eso también es utjani. Él me ha aprovisionado. Esos sentidos tiene el existir en Aymara. ¿Alguna pregunta quizás hasta ahí? ¿Ninguna?
Bien, continuamos entonces. Volvemos ahora a las teorías de la justificación. ¿Cómo se justifica lo que se conoce? En epistemología analítica hay varias discusiones, varias corrientes. Hay teorías fundacionistas, donde se distinguen, ¿no? Hay creencias básicas. Por ejemplo, alguien que ha visto siempre directamente y su ojo no es que está ciego, no está bien, etcétera. Entonces, esa experiencia sensorial puede ser ya una creencia establecida, ¿no? Y a partir de esa creencia puedes ir fundamentando otras creencias. Eso serían las teorías fundacionistas. Las teorías coherentistas, bueno, ya hemos dicho, es cuando una afirmación es coherente, no contradice y entra al sistema, ¿no? Es un sistema coherente, por inferencia, ¿no? El sistema total. Y aquí cuentan las razones, ¿no? Las teorías fiabilistas, cuando esto ya es lo que ahora llamarían externistas, ¿no? Es, las creencias no es que dependen de la mente interna de alguien, sino que es otro proceso más de la naturaleza externa, entre comillas. Y entonces los fiabilistas dirán, lo que hay que ver es cómo se ha producido una creencia. Se ha producido en un laboratorio, se ha producido en el cerebro, de qué manera se produce en el cerebro, lo que sea, un proceso psicológico incluso. Pues cómo se, y estudiado con, desde la neurociencia, desde la psicología empírica, etc. Y simplemente hay que ver cómo se ha producido la creencia, una creencia, y por tanto en esa producción de creencias verdaderas, cómo se ha causado una nueva creencia que estamos dudando si es verdad. Por ese lado entran los fiabilistas a la justificación epistémica. Y bueno, el debate internismo-externismo, ¿no? Es decir, si es o no es accesible introspectivamente. Los internistas que vienen desde Descartes, ¿no? El internista más clásico es Descartes, ¿no? Y estaríamos hablando hasta el siglo XX, dirían que para que haya justificación, para que haya conocimiento, pues alguien tiene que estar bien consciente, reflexionándolo, ¿no? A eso se llama acceso introspectivo. Pero los externistas dirían, no se necesita ese acceso introspectivo. Alguien puede no tener ni conciencia de lo que está sabiendo bien, entre comillas. Simplemente externamente se puede verificar eso a partir de otro investigador que le puede demostrar que en realidad él está teniendo una creencia verdadera, ¿no? Parece extraño, pero esa es la tendencia actual, el externismo. Y la epistemología de las virtudes que decíamos, ¿no? ¿Cómo se justifica un conocimiento? Pues a partir de las virtudes intelectuales, ¿no? ¿Qué virtudes intelectuales puede tener un sujeto, un científico, un investigador? Por ejemplo, ser responsable, ser inteligente, tener una buena percepción, tener una buena memoria, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Todo ese conjunto de virtudes intelectuales sí pueden tender a producir creencias verdaderas. Entonces, de esa manera se justificaría, ¿no? La otra tradición, la epistemología naturalizada, viene de Quine. La epistemología naturalizada, ¿qué dice? La teoría tradicional de la epistemología, es decir, esto de que puede haber conocimientos fundados desde la filosofía o que la ciencia tiene que ser fundamentado desde la filosofía, eso es más o menos la mirada de la epistemología tradicional, antigua. Los naturalistas dirían, como Cohen dirían, esa idea tiene que ser reemplazada. La epistemología en realidad ya solo tiene que ser una psicología conductista, punto. Ahora diríamos, tiene que ser neurociencia y punto. O sea, alguien que estudia muy bien el cerebro, eso es, ahí se va a encontrar la verdadera justificación. No en que hay que hacer una buena filosofía primera, desde hablar del ser, lo que sea, ¿no? Entonces ya no en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo único que ya vale?
para el naturalismo de Quine y todos los que le han seguido. Lo único que cuenta es la relación causal, miren la causalidad naturalista, que va desde los estímulos sensoriales hasta las respuestas. Es decir, lo único que hay que estudiar, en vez de hacer epistemología, filosofía, nada de eso, sino un científico en laboratorio, por decir, ya solo tendría que estudiar como un investigador agarra por sus sentidos, en sus ojos, los estímulos sensoriales del mundo y luego qué proceso sucede en su cerebro, etcétera, o en su organización investigativa, y al final cómo resulta de todo eso una teoría científica verdadera. Así nomás ya hay que verlo, ya no como un proceso natural, ya hay que verlo, ¿no? El neopragmatismo, eso es muy parecido también. Richard Rorty es en realidad este, ¿no? Diría que ah, ¿qué es el conocimiento? Simplemente es un hábito, nada más un hábito que te sirve para interactuar, que te ha servido evolutivamente, digamos, para adaptarte, para sobrevivir. Eso es, el conocimiento no es una creencia, una representación verdadera de algo del mundo. Eso hay que abandonarlo. No hay esa relación de representación, no hay. Simplemente es un hábito de acción, algo que sabes hacer y te ha servido y punto. Eso sería el conocimiento. Y la epistemología evolucionista estaría diciendo algo parecido, ¿no? Tanto nuestros sentidos como nuestro cerebro es producto de la evolución. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo hasta ahora los humanos? Porque desde hace miles de años, millones de años en realidad, nuestros sentidos, nuestro cerebro, cada vez se están acercando a la verdad. Entonces, hasta el simple proceso evolutivo nos estaría empujando a acercarnos a la verdad. Más o menos por ese lado iría. Bueno, igualmente en esto hay mucha discusión que no quiero ampliarlo, ¿no? O las teorías del equilibrio reflexivo que estarían en esta tradición del naturalismo también. ¿Alguna pregunta quizás? Ya, ahora sí nos iremos entonces a analizar más ampliamente cada una de las categorías que ya más o menos conocemos. Yo quiero entender que todos ustedes, con el repaso que hemos hecho hoy día y ya hemos hablado en anteriores sesiones, ya conocemos las categorías básicas de la sabiduría o actos cognitivos, tipos de actos cognitivos de la Aymara, ¿no ve? Ahora vamos a ir ampliando mm, con otras concepciones esas categorías. Para hablar del uñaña, que ya sabemos que es el ver, el observar, aquí podemos entrar en discusión con todo lo que es el empirismo, ¿no? Es decir, los empiristas decían, ¿no ve? Que el conocimiento viene de los sentidos. No puede haber ideas que solo aparezcan en la mente, sino la mente estaría vacía y es con la percepción, con la vista, con las manos, lo que sea, es con la percepción que agarramos, que aparece desde la impresión de los sentidos, que vamos construyendo recién el conocimiento, ¿no? Eso sería estoy simplificando demasiado, pero eso sería el empirismo, ¿no? Eh, ¿Qué diríamos criticar, entrando en debate con eso, ya, para hablar desde lo animal? Primero, podemos decir que distinguiremos, ¿no? Distinguiremos las cosas. Una cosa es ver objetos, ¿no? Y ellos estuvieran de acuerdo. En realidad, ellos manejan esta distinción. Nosotros le vamos a aumentar algo al que viene ahorita. Una cosa es ver objetos, objetos específicos, puntuales, ¿no? Una rosa, un animal. Una cosa es ver objetos y otra cosa es ver hechos. Y como hace rato ya hemos hablado, los hechos no son objetos, no son cosas, sino un estado de cosas, ¿no? O sea, una combinación de los objetos, en qué estado se encuentran, en qué relación, etcétera, ¿no? Entonces, dirían desde la teoría de la percepción,
y desde el empirismo, que no es que tenemos que saber cosas específicas, concretas, sino cómo se encuentran, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Describiéndolos conceptualmente. Y hace rato ya hemos hablado, eso son proposiciones, ¿no? Es decir, a través de el esquema básico de sujeto predicado, pero dicho con términos teóricos, cómo describimos un estado, ¿no? Eso sería la proposición eh, para esta parte. Ahora lo que vamos a aumentar nosotros, ¿no? Para acercarnos un poquito más al Aymara, desde la teoría de la percepción, de la observación, ¿no? Diríamos, en tercer lugar, otra cosa es la ubicación en el acontecer o cómo el observador está inmiscuido, envuelto, ubicado en el objeto observado, ante el objeto observado. Entonces, a eso lo podemos llamar, ese sería el transcurrir en el suceso observado, ¿ya? Ahí entra tanto la mente, el cuerpo, todo. Entonces, esto me parece interesante para explorar la teoría de la observación desde lo aymara, ¿no? Y los sufijos en aymara nos llevan a esto, ¿no? Es esto de, no es que el sujeto está ubicado en un solo punto y hace su observación así, sino que lo envuelve, lo rodea, lo traspasa, o sea, hay muchas cosas que hace y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Y qué es la percepción? Para seguir recordando un poquito, esto es lo tradicional, ¿no? La estructura de la percepción es un sujeto percibe un objeto, ¿no? Hay un sujeto que percibe un objeto. Y ese objeto es, claro, es un parte de la realidad. Y desde la Aymara, por si acaso, el objeto no es solo objeto, no es sujeto. A eso vamos a ir entrando, ¿no? Es alguien también que actúa, que te contesta. Y desde las teorías actuales igual eso se puede debatir, ¿no? Esto es la teoría de la percepción muy clásica tal vez que estamos haciendo, ¿no? Un sujeto observa un objeto de la realidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Simplemente hay que diferenciar quién ve, cuál es el sujeto que está percibiendo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que ve? El objeto percibido. Y además, ¿cómo qué lo está viendo? Ese sería el contenido perceptivo, ¿verdad? El contenido perceptivo. El modo como se nos está presentando el objeto que vemos. Aquí podemos entrar quizás a la fenomenología, habría mucha discusión filosófica también ahí, pero para esquematizarlo lo vamos a poner así, ¿no? El sujeto, el objeto y el contenido, el cómo se nos presenta las referencias que estamos teniendo, ¿no? Y la acción de ver, a eso entraríamos nosotros desde lo aymara. No solamente hay que diferenciar, ¿no? Quién ve, el objeto visto y cómo que es visto, sino también la acción misma de ver, el acto, no sé, corporal, intelectivo, emocional, de verlo, algo, ¿no? La acción de verlo, vamos a resumir, el carácter fenoménico del acto visual, ¿no? A eso vamos a entrar. Entonces, ahí tenemos que incluso sentir la percepción. A eso también lo podemos llamar la modulación del acto perceptivo. Y ahí pues, es muy rico entrar por ese lado a, tratar de entender el Aymara, ¿no? Podemos hablar de un diálogo cognitivo entre el sujeto que percibe, que piensa, que aprende, que entiende, y los sujetos de la ecología, ya no objetos inertes, pasivos, ¿no? Que están sometidos a la observación, sino otros sujetos con los que podemos dialogar, ¿no? Desde la Aymara así se puede decir, porque son sujetos que se muestran, que se hacen pensar, que nos enseñan, que nos orientan, en el caso de la Muyaña, ¿no? Esto me parece algo muy importante de subrayarlo. O sea, el sujeto puede rodearlo, puede ir directo, puede traspasarlo, etcétera. A eso lo vamos a llamar modulación de la percepción. Y lo mismo va a ocurrir modulación en el latín, modulación en el amoyaño, ¿no? Así. Pero es muy clarito para ponerlo en ejemplo con el caso del ver, con el caso del uñaño, ¿ya?
Entonces, estamos hablando ahora de la sapiencia de la visión, el Uñaño. Acercándonos un poquito más, ¿qué es entonces? En el Aymara, si ampliando, ¿no? La concepción del ver, pues el Uñaño sería ver, ver qué es, algo así. Es mirar con lo sabido y lo sentido. Ahorita vamos a ir desplegando eso. No es una percepción así directa, vacía, sino es activa. Por eso decimos ver con lo sabido y con lo sentido. Es un ver consciente, y en quechua incluso podemos distinguir dos sentidos, ¿no? La mirada, el Hawai, y el ver, el Rikui. Pero por mis limitados conocimientos no vamos a hablar del quechua. Ah, seguimos con el aymara. En primer lugar, el uñaña lo podemos entender como clásicamente, como percepción, que ya hemos hablado hace rato, teoría de la percepción, pero es también interpretación. O sea, el ver es interpretar. ¿En qué sentido? Ah, no solamente es, bueno, inicialmente sí puede ser solo receptiva, ¿no? Entonces, he ido a ver un río congelado, entonces, bueno, lo congelado me ha brillado, no sé cómo explicarlo. Bueno, es receptivo, he recibido esa señal de la realidad. Sí, está bien, en el primer lugar es receptiva, ¿no? Es simplemente enfoco mi vista. Eso sí, en Aymara diríamos unitaño, enfocar la vista, o sea, dirijo mis ojos a algún lado. Listo. Todavía no es creadora, ¿no? Transmite nomás la información del mundo al cerebro. Eso es, ¿no? Es una impresión sensible, diríamos, en el sentido de Hegel, ¿no ve? Entonces está congelado, un catálogo, listo. Y estoy utilizando wa. ¿Se acuerdan que hace rato hemos hablado de los evidenciales, ¿no? Pero en el Aymara luego implica decodificación, interpretación, lectura. Es un examen interpretativo de lo visible. Y para poner un ejemplo muy sencillo y clarito, para decir en qué sentido es interpretación del ver, es el kuka ñiri. Kuka es la hoja de coca, ¿no? Uñiri estamos diciendo el que ve, el mirador, por decir, ¿no? El sujeto que está percibiendo. Pero cuando decimos kuka ñiri, no estamos solo diciendo, pues, una persona que ve hojitas de coca. Implica muchas cosas: de codificación, lectura, interpretación. Primero tiene que saber el cucañir, o sea, el que sabe leer la coca con la mirada, tiene que saber acomodar, por ejemplo, la tarilla donde están las hojas de coca, tiene que saber el ritual de preguntar, por ejemplo. Yo me he sorprendido, como que técnicas de preguntar al que está consultando, pues para hacer responder a la hoja de coca, divide la pregunta en dos, ¿no? ¿Está aquí o está en otra ciudad? Así. ¿Va a venir o no? Etcétera. Entonces, hay maneras de preguntar, hay maneras de arrojar las hojitas, o sea, implica toda una sabiduría previa, podemos decir, para mirar algo. Eso es lo que quiero decir. En ese sentido es activo, constructivo, interpretativo, ¿no? El acto de ver en Aymara. Bueno, para enfatizar eso, es constructiva entonces el uñano. Así como cuando decimos que alguien escucha, no solo estamos queriendo decir que está oyendo un puro ruido, o sea, no se sabe qué es. No, estamos diciendo que está distinguiendo, son los sonidos. Es el viento, es la lluvia, es un cantar de un pájaro, o sea, estás reconociendo algo, ¿no? Lo mismo en la visión, es, es codificar, decodificar, aplica el saber previo, elabora juicios, ¿no? Sobre lo percibido, lo conceptualiza. Al mirar, lo conceptualiza. Eso, para decirlo enfáticamente, lo podemos decir. Incluso constituye lo visto. Esto lo vamos a ver si nos da el tiempito con uno de los sufijos maravillosos y extraños que hay en el Aymara, el ja, ¿no? Entonces, cuando alguien, un ja, con ese ja está ocasionando lo visto, pero lo vamos a ver en su momento. Aquí simplemente
vamos a decir, es constructivo la visión, el acto de ver. Y además no solo es intelectiva, o sea, no es algo cognitivo, frío, abstracto, la percepción visual, sino que es afectiva. En Aymara es muy clarito eso. Por eso muchos hablan, ¿no? Del sentipensar, en este caso es sentiver, ¿no? Sentipercibir. Entonces, el ver es afectivo, entraña aprecio, cuidado, apego a lo que se está viendo. Y además no es ante la realidad. Hace rato hemos dicho, podemos hablar desde ahora de diálogo eh, cognitivo. Ya no solo un actor, alguien que ve algo, un objeto, sino que está aprendiendo y está dialogando, o la coca le está enseñando, etcétera. Es una apertura a la facticidad, quizás podemos decirlo, ¿no? Una interacción con los sucesos. Eso es, los sucesos, entre comillas, objetos observables, en realidad son sujetos con los que estamos interactuando y dialogando. Por eso, por ejemplo, se dice uñacaño, ¿no? Uñanaca, mejor dicho, que es la cara, ¿no? Uña, otra vez las raíces uña, ¿no? El ver. Entonces, nuestra vista, nuestro rostro está. Vista y rostro aquí son lo mismo, ¿no? Eh, aquí podemos este sería un poquito de resumen antes de pasar a las otras categorías. Quizás si hay alguna pregunta en esto del ñaña, ninguna. Ya, esto es un cuadrito resumen antes de seguir avanzando con las otras, profundizando las otras categorías. ¿Ya? ¿Con qué preguntas nos podemos guiar para acercarnos a la Aymara? ¿No? ¿Cómo consideramos la realidad? Que ya hemos hablado hace rato un poco. ¿Con qué preguntas, ¿no? Distinguimos las cosas? Entonces, el uñaña, que es el ver qué, respondería a la pregunta kunasa, ¿qué es? ¿No? Y la realidad para el uñaña sería, incluso el uñaña la constituiría a la realidad. Mira, qué radical decir eso, ¿no? No es que el ojo recibe al, al, al mundo, sino que más bien da, ¿no? Da, recibe y da, ¿no? Para no ser tan dualistas, diríamos así. Entonces, tanto recibe como lo pone, pues, como lo constituye a la realidad como que es percibido, ¿no? Eso sobre todo, como les digo, lo vamos a ver con ese sufijo extraño y maravilloso al mismo tiempo. Y el ser, ¿cómo estaríamos viendo desde el uñaña? Sería lo opuesto, ¿no? En este caso sería hace rato decíamos que no partimos del ser predado o del ser como fundamento, sino el ser se va haciendo y llegas a ser siempre temporalmente una cosa u otra cosa, o estás aquí o estás allá, o eres esto o eres aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, los yanaka, por ejemplo, las cosas que vemos, yanaka son las cosas, serían lo opuesto. En un contexto de visión, en un contexto de observación, sería lo opuesto, o lo interactuado, lo modulado, ¿no? Eso sería. Ahora, desde Lupiña, Lupiña ya sabemos que es pensar lo que puede ser. Respondería a la pregunta, Kunas pasa, ¿qué puede ser? En Lupiña se abre a todas las posibilidades, ¿no? ¿Sería esto o no sería esto? O a las imposibilidades, o a las contingencias, o a las contradicciones. O sea, el Lupiña trabaja con lógica modal y además no lógica clásica. Entonces, eso lo vamos a ver en su momento también. Pero aquí ya les digo, ¿no? Se abre, eso es. Y la realidad, ¿cómo sería para el Lupiña? El Lupiña estaría interactuando o manejando la realidad en el sentido ideal. O sea, como el Lupiña es una abstracción que no se queda con nada, o sea, no tiene ni certezas, nada, o sea, es muy libre.
Entonces, ahí la realidad cómo entra. Sí, entra la realidad en su posibilidad pura, sí, tal vez podemos decir. Creo que Peirce se hablaba en ese sentido, ¿no? En primer lugar, la realidad es así una posibilidad no determinada, algo así. Pues para Lupiña eso sería la realidad. ¿Y qué sería el ser? Sería tal vez lo alzable, el cancaña que aquí estaba poniendo, pero eso es debatible también, ¿no? Cancaña sería como las cualidades en los que ingresamos o en los que nos posicionamos en la existencia. Eso sería el cancaño, ¿no? Pues puede llegar a ser padre, puede llegar a ser estudiante, puede llegar a ser en ese sentido. Entramos, nos ubicamos en cualidades. El Lupiña podría ver el ser de esa manera. El Yatiña, el saber cómo, respondería a la pregunta kun jamasa, ¿cómo es? Entonces, el mundo, como la realidad sería cómo se produce el mundo. Y aquí nos damos cuenta que el Yatiña tranquilamente sería la dimensión tecnológica, o para exagerar un poco, la producción por parte de la inteligencia artificial de la realidad, que todo se va a digitalizar, ¿no? Entonces, el Yatiña nos ayudaría un poco a dialogar con esa visión, ¿no? El mundo no como dado, sino como producido, como hecho. Eso es. Aquí con la teoría de Varela, la enacción, con él podemos tranquilamente dialogar desde el IATIN, o lo que también se llama la cognición 4E, ¿no ve? Es decir, la mente ya no está en la cabeza, sino está en todo el cuerpo, aprendemos con todo el cuerpo, aprendemos con la mente extendida, o sea, la mente ya está en el mundo, no está solo en nosotros, etcétera. El Yatiña nos puede llevar por ese lado, ¿no? El ser que sería lo manejado, ¿no? Eso sería. Y el amuyaña, es el entender por qué, eso es el amuyaña, ¿no? Entonces, estaría respondiendo a la pregunta, Kunatsa, ¿por qué es esto así? ¿No? Ya no sería tan productivo técnico como Yatiña, con jamás, sino sería Kunatsa, ¿por qué sucede? ¿Cuáles son eh, ¿cuáles son las causas y cuáles son sus sentidos por los que sucede así? Entonces, la realidad para el Yamuyaña sería el comprender por qué algo acontece de esa manera, o por qué aparece de esta manera, o incluso por qué va a aparecer en el futuro, en algo previsible de esa manera. A eso nos lleva el Yamuyaña, es una comprensión anticipatoria. Eso es el Yamuyaña también. Entonces, el ser para la mujer sería lo agasado, ¿no? El ukama. Hace rato hablábamos del ukama, ¿no? De los niveles de la realidad. Entonces, el kuna, el uka y finalmente el ukama, cuando ya tenemos todo comprendido. Eso sería el ser agarrado, o tal vez así podemos decir, ¿no? O el modo de ser ya comprendido en ese sentido. Y bueno, los sujetos, el, el que ve es el uñiri, el que piensa es el lukiri, el que sabe es el yatiri, el que comprende es el amuyiri. Simplemente es eso, ¿no? Y, eh, y el mundo, ¿qué es entonces? En el caso del ver es el unijata, lo visto. En el caso del lukiri, lo pensado, ¿no? Lukita, o lo sabido en el yatiti, o el amuyata. Solamente es eso. Pero en Aymara hay otras posibilidades. No solamente puede ser un chat, lo visto, sino puede ser un kaya, lo por ver, algo así. Lo- no es tanto como lo visible, sino lo que está a punto de ser visibilizado, algo así. Tiene la cualidad de ser visibilizado, algo así. Después, o Unijama puede ser también como para ver, ¿no? Es la facilidad o el ofrecimiento que un suceso tiene para hacerse ver, para mostrarse, para hacerse visible en ese sentido. Hay esas dos particularidades en el Aymara. Lo mismo para los otros, para el Luquiña, para el Yatiña, para el Amuyaña. Mm.
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No tienen preguntas, hermanos? Ya, entonces vamos a continuar. El pensar, el looking, que ya sabemos, ¿no? Aquí podemos entrar en diálogo con todo lo que es el racionalismo, ¿no? Podemos estar incluso desde más antes, desde Platón, pero sobre todo con Descartes, ¿no? Que a diferencia del empirismo, que todo partía de la percepción o de la observación, el racionalismo nos va a decir que lo que tiene prioridad es precisamente la razón para adquirir el conocimiento. Con el simple uso de esa facultad que tenemos como seres humanos, ¿no? De reflexionar, de pensar, de hacer lógica, ¿no? Abstraer, etcétera. Con eso podemos generar, con eso podemos fundar un conocimiento a priori, como Kant, por ejemplo, hablaba, ¿no? Entonces, la mera razón, sin tener que depender de lo a posteriori, de lo empírico, tranquilamente puede, con su reflexión, fundar todo el conocimiento, ¿no? La razón puede, como él pretendía hacer, ¿no? Puede fundamentar la aritmética, puede fundamentar la física, etcétera. La mera razón. Eh, Solo el intelecto ya puede encontrar o tener acceso a las formas, como decía Platón, ¿no? Su famoso mundo ideal, ¿no? Que nuestro intelecto, nuestra reflexión, nos haría tener acceso a ese mundo de formas ideales. Y este mundo real siempre serían copias imperfectas de esos conceptos ideales, ¿no? Y quizás casi toda la historia de Occidente ha sido platónico en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y con Descartes después han dicho que los principios están directamente dados, intuidos por la razón, y la razón, por supuesto, está dotado por Dios. Y Dios no me puede engañar, así que mi razón produce verdades, no puede producir falsedades. Um, o como diría Leibniz, usando las leyes, los principios de la lógica clásica, la ley de la no contradicción, etcétera, eh, producimos verdades, en este caso las verdades necesarias, ¿no? O sea, por necesidad hay cosas que son verdaderas y eso es simplemente hacer lógica, ¿no? Partir de principios, hacer teoremas y hacer inferencias y llegas nomás a lógicas, a verdades necesarias. Y Lenin ha dicho también, pero hay verdades contingentes, ¿no? Eso sí ya depende de lo a posteriori, eso sí ya depende de un suceso histórico que pudo darse o no pudo darse. Entonces, él va a decir su famoso principio de razón suficiente. Las cosas se dan como son, suceden como suceden, porque hay una razón suficiente que ha hecho que suceda de esa manera y no de otra manera. Lo que la ciencia tiene que hacer es encontrar esa razón suficiente que explique por qué las cosas son como son en la actualidad, en la historia, en la cultura, en donde sea. Después podemos entrar al pensamiento. Como estamos hablando del Iña, del pensar, nos preguntaríamos cómo se entiende normalmente el pensamiento. Desde la psicología es la inteligencia, ¿no? Desde la filosofía, como hemos dicho, puede ser la razón, cosas mucho más abstractas, pero desde la psicología sería la inteligencia, o sea, la habilidad de resolver problemas o alcanzar resultados. Eso es. Y en Aymara, eso se entiende como agilidad, como prestez, la inteligencia. Y hemos dicho al principio, ¿no? En el cuadrito resumen, que eso sería el APA, por ejemplo, o el TUGI, por ejemplo. O sea, esas agilidades práctica cognitivas que en el Aymara existen. O podemos entender como razonamiento también, el pensamiento.
O sea, siguiendo reglas lógicas, partimos de premisas y llegamos a conclusiones. Eso es el razonamiento, ¿no? Normalmente es un razonamiento deductivo, pero también puede haber un razonamiento inductivo, cuando partes de premisas empíricas y probablemente sea así, así puedes concluir, ¿no? Si ya no es una verdad necesaria al que vas a concluir, sino solamente ya es probable. Eso sería el razonamiento inductivo, ¿cierto? Ah, después podemos ver el pensamiento como un procesamiento de información, ¿no? Es decir, integrar información formulada en proposiciones, claro, y a partir de eso crear conceptos o mejorar conceptos o simplemente generar, componer patrones de comprensión. Y eso estaría, eh, o también podemos comprender desde la hermenéutica como interpretaciones. Entonces, el pensar simplemente sería redescribir de otra manera la realidad. ¿Listo? Eso es poner en conversación los conceptos que eran antiguos, eran de una cultura, ahora lo hacemos conversar con otra cultura y bueno, generamos otra conversación. Entonces, como diría Gadamer, es cuestión de lenguaje, ¿no? Todo es cuestión de lenguaje. El ser será en el lenguaje y bueno, el pensar sería eso, cuestión de interpretaciones. Ahora, desde lo aymara, ¿qué es el pensar? El luquiña. Bueno, ya hemos dicho varias veces que es pensar lo que puede ser, ¿no? Todas las posibilidades. Pero ahora diríamos, aumentaríamos que entonces es el momento subjetivo, ya no el momento objetivo como sucede en el Yatiña, por ejemplo. El Yatiña es objetivo porque tiene que ser demostrable, acreditable ante otros, ¿no? Pero demostrable prácticamente, quiero decir. En este caso, eh, también puede ser, ¿no?, acreditable, demostrable, pero es subjetivo. O sea, alguien lo piensa o muchos lo piensan, pero es el momento libre, subjetivo de proponer cualquier cosa. Lo único que va a faltar ahí es fundamental, que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, pero el Lupiña hace énfasis en ese momento de libertad, de no hacerse encasillar por algún esquema, un concepto, una certeza, un pensamiento, una propuesta, nada, ¿no? Se abre a todo, ¿no? En el quechua, por ejemplo, eso puede ser el yuye, ¿no? El imaginar también, aunque el yuye es recordar también, ¿no? En quechua. Am, el lupiña, entonces, su primer característica sería ser libre. Aquí yo quiero decir, por ejemplo, que es lamentable escuchar a algunos filósofos así de la ciudad que dicen que en las comunidades rurales todo es autoritarismo. Alguien decide, no sé, el dirigente, un asesor, lo que sea, y el pueblo cumple nomás, acá, ¿no? No hay democracia, no hay discusión, en ese sentido hablan, ¿no? Pero al reflexionar sobre este Lupiña, nos damos cuenta que Lupiña es precisamente ese momento libre, ¿no? El sujeto tiene que estar en sosiego, hermano. No puede estar alguien ceñido, alguien, no sé, presionado, no sé, encadenado. No, tiene que estar en sosiego, libre por eso, ¿no? Para concentrarse, para cavilar, en fuero interno, como antes se hablaba, ¿no? En fuero interno. No depende de las circunstancias, es decir, alguna necesidad de algún contexto político, lo que fuera. No depende, ¿no? No se deja dominar por eso. Y ya tiene que estar libre de eso, ni por alguna obligación, ni por necesidad, ni tampoco condicionado por los fines. O sea, ya no sería tan lupiña si alguien me dice, mira, este es lo que tienes que producir, este concepto, o este objetivo, o este resultado del proyecto, pues a eso aplica tu pensamiento. Eso ya no sería tan lupiño. Eso sería más bien un lupiño aplicado, no sé, tendría otro nombre, pero no el lupiño propiamente, que no está condicionado por los fines tampoco, ni un deseo, ni ausencia de deseo tampoco, ¿no? Pues antutata, antutaña, hay otra palabra en Aymara podemos traducirlo como desatado. Eso sería el lutín, ¿no? Mm, puede ser chispita también, como alguien.
salvado, ¿no? Pero esto es más religioso, ¿verdad? La salvación del alma, la religión. Quizás no era tan religioso antes, pero ahora es así. Puede ser el INA, eso sí es muy propio de Lupin, es el INA, es el quizás, el tal vez, eso es. El Lupiña también es hipotético. Es decir, imagina hipótesis en medio de lo incierto, suspendiendo certezas, si es que hay certezas, ¿no? Es una indagación del fluir de la contingencia, examina distintas interpretaciones de lo existente, lo potencial, ese es su modo característico, lo potencial, ¿no? De lo que es y de lo que no es, ¿no? Hay un modo potencial que se llama en Aymara, que lo vamos a ver cuando veamos todos los sufijos. El modo potencial es bien interesante, ¿no? No es que estés hablando de la realidad efectiva actual, el actualismo, como dicen, ni tampoco un determinismo futuro, sino simplemente lo potencial. Puede ser, en el puede ser, ¿no? Entonces, si es así, aquí estaría la creatividad de la teorización pura, ¿no? Entonces, Lutiño lo podemos conectar, no sé, con la física teórica, o sea, con todos los niveles de teorización pura de las disciplinas tradicionales. Ahí, pues, a eso nos puede servir el Lutiño, ¿no? Aquí tiene lugar también el contexto de descubrimiento, como hablaban los epistemólogos del neopositivismo, ¿no? En los años 30. Una cosa es contexto de descubrimiento, decían, eso no nos interesa, decían, porque puedes soñarte, puedes inspirarte, lo que sea, no nos interesa cómo has descubierto tu teoría. Lo que nos interesa es cómo luego de plantear una hipótesis, una teoría, lo vas a justificar. Eso es lo que es lo realmente epistemológico. Eso decían los neopositivistas. Pero quizás ambos niveles pueden entrar en el Lupiño. No se restringe a la lógica. Ah, esto es lo que les decía, ¿no? Hace rato. El Lupiña no se restringe a la lógica clásica. ¿Qué es la lógica clásica? Bueno, para recordar un poco, el que trabaja con la, la bivalencia. O sea, solo hay verdad y mentira, no puede haber otra cosa, ¿no? Algo intermedio, ni es verdad, ni es mentira, así, cosas así, no puede haber. Solo es dos valores de verdad y punto. Y después decían también, no, no hay grados de verdad, así. Es verdadero y punto. Y ya. Más bien no opera solamente así. También puede operar claramente, ¿no? Pero el Lupiña además claramente se abre a la lógica modal, que en el siglo XX en Europa y en Estados Unidos se ha desarrollado, ¿no? La lógica modal. Es decir, no hay una sola manera de ser verdad, sino puede ser necesariamente verdadera, posiblemente verdadera, imposible de ser verdadero o contingentemente verdadero, ¿no? O sea, puede ser y no puede ser, ¿cierto? Y además con la lógica multivalente. Y aquí hay los famosos estudios del ingeniero Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Que decía que la Aymara no solamente hay lo falso y lo verdadero, hay un valor intermedio, el INAS, ¿no? Entonces sería lógica trivalente en este caso de Aymara. Pero incluso podemos decir que quizás no solamente es trivalente, puede ser tetravalente, o quizás multivalente, para decirlo en una palabra, ¿no? A eso nos lleva un poco el looping. Ya, vamos a quedar aquí, porque aquí vamos a ir distinguiendo otras características más del looping. Ahora sí, ¿alguna pregunta para finalizar? A ver, ¿están atentos? Buenas noches, buenas noches. Alejandro, David, Elsa, Acá Freddy. estoy, profesor. ¿Alguna pregunta, un comentario, un complemento? Es muy profunda
lo que nos ha explicado. Y yo creo que merece un estudio más largo, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, gracias, Marlene. Bien, entonces, si no hay otros comentarios, algunas dudas, complementos, vamos a continuar la siguiente sesión. Pero yo quería preguntarles, mira, yo me siento mal por haber fallado. ¿Cómo se llama? Tal vez, como sugerencia nomás, quizás pudieran sacarse un tiempito, ah, no sé si el sábado en la tarde o el domingo en la tarde, para hacer sí, un conversatorio, quizás puede ser más factible, para hacer preguntas y preguntas y algunas respuestas. Y luego el martes vamos a continuar normal el avance, porque falta hartas diapositivas todavía. Y eso, no sé, les dejo como preguntas. Quizás en el grupo pueden sugerir que sí, que no, solo el martes nomás, así. Eso, que descansen bien, buenas noches a todos. Gracias, profesor. Igualmente, que usted también descanse y se mejore. Gracias, gracias. Profesor, compañeros, buenas noches. Gracias, buenas Wali noches. pia pichiri, askero makipa, ¿no? Quiero me quita. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.